cuando ustedes estén leyendo este libro y se encuentren con todas estas historias, también tengan en mente que podemos aprender algunas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas, ¿ok? Una de ellas es cuando Ana, que era la madre de Samuel, ella no podía tener hijos y ella un día llegó muy desesperada al templo del Señor, se puso a orar y oraba con tanto fervor que hasta el sacerdote de ahí le dijo que qué le pasaba, que era muy temprano para estar borracha. Y ella entonces le dijo, no, es que yo vengo a pedirle al Señor que quiero tener un hijo. Y bueno, el Señor le concede un hijo a ella y ese hijo es el profeta Samuel. ¿Esto qué nos enseña? Que Dios escucha nuestras oraciones. Dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa. Si nosotros vivimos una vida conforme a los propósitos de Dios, conforme a su voluntad, aprendemos a obedecerlo, entonces nuestras oraciones van a ser escuchadas. Tengan por seguro que nuestras oraciones siempre van a ser escuchadas y el Señor va a hacer algo por nosotros. Amén. Bueno, entonces cuando Samuel eh, crece un poquito, Ana se lo lleva al sumo sacerdote Eli para que él lo tenga en el templo y lo consagre al Señor y lo entrene para servir en el templo. Ana prometió al Señor que si ella quedaba embarazada, ese hijo le iba a pertenecer a Dios y que se lo iba a entregar a ella, a él. Y entonces es lo que hizo ella. ¿Qué aprendemos aquí? Que a veces tenemos que sacrificar nuestros deseos o nuestros propios propósitos para obedecer al Señor, pero esa es una actitud que Dios verdaderamente ama y que trae bendición. El profeta Samuel fue uno de los profetas, pues yo creo que más importantes en Israel. Entonces, eso es lo que nos muestra Ana, que ella dejó a su hijo, a su propio hijo que tanto deseaba, para que él sirviera al Señor. Después, ¿qué tenemos? También vamos a ver la historia de los hijos de Elí. Elí tenía dos hijos. Elí era el sacerdote que ministraba en el tiempo en esa época. Y tenía dos hijos, pero estos dos hijos eran un desastre. Se comían las ofrendas del Señor, agarraban lo mejor de la carne que no les pertenecía, se emborrachaban también con el vino de consagrar. Eran realmente unos hijos muy, muy malos. Y por causa de ellos, bueno, las mujeres que trabajaban por ahí afuera del templo, ellos las engañaban y literalmente abusaban de estas mujeres. Y su padre, Eli, los recriminó, los regañó de alguna forma, pero jamás los disciplinó, nunca les puso un alto verdadero, nada más les dijo, ay, niños, están hablando mal de ustedes, dejen de hacer cosas malas. Pero en realidad Eli nunca hizo nada. Así que nosotros debemos aprender de la falta de juicio de Elí para corregir a sus hijos, quienes provocaron que Israel pecara, y por eso el Señor los castigó con una muerte prematura. El Señor mató a estos dos hijos desobedientes, pero aquí lo que tenemos que aprender es que a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, de verdad tenemos que enseñarles el camino correcto. Y no solo enseñarles, sino que a veces hay que obligarlos a hacer las cosas, porque si no, esto no va a traer bendición a su vida. En Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Tenemos que hacer esto desde chiquitos. Ya después de los 13 años se vuelve muy difícil que los niños se corrijan de las cosas que han aprendido. Entonces es muy importante a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, a nuestros hijos, enseñarles el camino correcto, los caminos correctos del Señor. Otra cosa que aprendemos de este libro es que el deseo de Dios es que lo veamos a Él como único Rey en nuestros corazones y que lo adoremos en espíritu y en verdad, obedeciendo todos sus mandamientos como una muestra de nuestro amor por Él. Esto es lo que Dios siempre ha querido, que lo veamos realmente como Rey, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Como Él lo sabe todo, pues Él nos puede decir exactamente qué hacer, cómo hacerlo, para que nosotros aprendamos y podamos crecer espiritualmente, crecer en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no tenemos al Señor como un único Rey soberano, pues entonces estamos pues cometiendo idolatría literalmente.
Y el Señor sabe que cuando hacemos esto, las cosas nos van a salir mal, tarde o temprano. Todo lo que hagamos sin fundamento de Él como un rey se va a venir abajo. Entonces, Él lo hace para protegernos a nosotros. Eh, Después en el libro vamos a encontrar la historia de Saúl, cuando es ungido por Samuel para ser rey de Israel. Nos dice la palabra que él era el más guapo, el más alto de Israel. Era un hombre que, wow, todo el mundo así de, sí, sí, está perfecto para ser rey, ¿ok? Dios sabía que Saúl era el tipo de persona que el pueblo buscaba. Él era uno de los hombres más guapos y altos de toda la nación. Pero nosotros nunca debemos cambiar el reinado de Dios por aquello que parece hermoso o atractivo. Van a llegar cosas a nuestra vida que nos van a hacer pensar, ay, esto está bien, sí, quiero esto para mi vida, pero no es lo bueno, no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces nosotros siempre debemos preguntarle a Dios en oración, leyendo su palabra, Señor, ¿qué quieres para mí? Yo quiero esto, pero tú dime si es lo que tú quieres porque lo que tú quieres es mucho mejor que lo que yo quiero para mí. Y es lo que le pasó a los israelitas. Vieron algo bonito, atractivo. Sí, este es perfecto para que sea nuestro rey, pero le salió con un mal corazón. Después tenemos la historia de David. Con David sucedió lo contrario. La escritura nos dice que cuando Samuel llegó a ungir al elegido de Dios para ser rey, vio a unos hermanos y dijo, ay, este va a ser el, segurito este es el que Dios va a elegir como rey. Pero el Señor ahí reprende a Samuel y le dice, no, no, no. Los hombres, ustedes ven por afuera, pero yo veo el corazón de las personas. Y nosotros, los seres humanos, a menudo juzgamos a los demás por su apariencia exterior y no por su carácter interior. Tenemos que detenernos antes de juzgar, antes de criticar a las personas a ver cómo es su carácter, cómo es su corazón y no hacer juicios así tan rápidos solamente por su apariencia. Dios juzga a las personas de acuerdo a su corazón. Él nunca nos juzga de acuerdo a cómo nos veamos. De hecho, hay una escritura que me encanta, se encuentra en el libro de Cantares 4:7 y dice así, Toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Este es un poema que representa el amor de Dios por su iglesia, el amor de Dios por nosotros como creyentes. Y si el Señor ve que tenemos un corazón que realmente quiere agradarle, quiere servirle, Él nos ve perfectos, Él nos ve como si no tuviéramos defecto alguno. Yo que soy un poco subida de peso, digo, Dios mío, gracias por verme perfecta, por verme sin defecto alguno. Y eso te sube la autoestima. Pero ¿por qué Dios nos ve así? Porque Él ve nuestros corazones. Él sabe que de verdad lo amamos, que de verdad queremos servirle, que de verdad Él es nuestro único rey. Así que no juzguemos por las apariencias nunca. Aquí tenemos al rey David. El rey David tenía, de acuerdo a la Biblia, un corazón conforme al corazón del Señor. Así que nosotros debemos ser así como el rey David, era un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Qué es lo que significa tener un corazón conforme al de Dios? Pues la Biblia lo que quiere decir es que tener un corazón conforme al de Dios significa tener un corazón obediente. Cuando los judíos leían sus escrituras y leían, David tenía un corazón conforme al de Dios, significa que era una persona obediente. Siempre trató de agradar al Señor, de obedecerlo en todo. Ahora, recuerdan que les dije en este libro está la historia de David y Goliat. Goliat era un filisteo enorme, era un gigante que daba muchísimo miedo. Y entonces el rey, bueno, en esa época cuando David se enfrenta a Goliat, todavía no era rey, Saúl seguía siendo el rey, pero David, un jovencito que era pastor, mató a este gigante. Espiritualmente, este gigante representa todo problema que nosotros vemos, que sentimos que nos viene a atacar, que nos va a acabar, que no vamos a poder con las cosas, que tenemos depresión en la vida. Pero ustedes deben recordar que no importa qué tan grandes sean nuestros problemas, Dios siempre nos va a preparar,
nos va a dar las armas correctas para luchar todas esas batallas que quieren derribar nuestra fe. Todos estos problemas que tenemos en la vida van a poner en juego nuestra fe. Y nosotros vamos a tener que decidir, o le creo al Señor o busco yo cómo salirme de este problema, cómo acomodarlo, cómo solucionarlo, etcétera. Pero el Señor lo que quiere es que confiemos en Él. Y debemos saber que David, él había sido preparado antes como pastor porque él peleaba con osos, él peleaba con leones, a él no le dio miedo este gigante. ¿Y qué es lo que tenía como arma? Tenía una resortera, simplemente le dio con la resortera un piedrazo en la cara y así es como mató a este gigante. Nosotros, antes de enfrentar un problema, debemos saber que Dios ya nos ha preparado para poder salir victorioso ante ese problema y nos ha dado las herramientas que necesitamos. Dios jamás nos va a mandar a la guerra sin un arma, jamás nos va a dar un problema que no podamos manejar. Entonces, no tengan miedo de los problemas, confíen en el Señor, oren para que Él les dé la estrategia, para que les diga cómo usar las armas que ya las ha dado y van a ver cómo van a salir victoriosos en todo. Ahora, Saúl nunca se arrepintió de corazón y sus acciones lo llevaban cada vez a cometer peores pecados. Saúl comenzó bien, pero después empezó a ir de mal en peor. Fue una persona que no fue humilde para arrepentirse de corazón y entonces el Señor lo desechó literalmente como rey y es por eso que él mandó a ungir a David como rey de Israel. Nosotros debemos ser siempre humildes y capaces de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y por nuestras faltas. No importa lo que hayamos cometido, Él siempre nos va a recibir. Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, pero nosotros debemos poner un esfuerzo para obedecerlo. Tampoco podemos decir, ay, sí, Dios es muy bueno y perdonará y me va a perdonar. Y yo sigo haciendo lo mismo y lo mismo a sabiendas. De eso no se trata esto, sino de que si caigo, si fallo, si de repente por una debilidad le fallé al Señor, ahí es donde debemos arrepentirnos. Por eso es importante conocer su palabra para poder conocer cuál es su voluntad. Porque yo les puedo decir, obedezcan a Dios. Pues sí, pero ¿y cómo lo obedezco? ¿Qué significa obedecer? Pues ahí está en la Biblia, ahí está en su palabra todo lo que Él quiere que obedezcamos y que sepamos para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda protegernos y realmente llevar a cabo sus propósitos en nosotros, porque eso nos va a dar una vida plena, nos va a dar una vida en abundancia en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo paz y felicidad. Amén.